te está diciendo, al principio va a ser todo difícil, que además le permite a él echar la culpa al gobierno anterior, que además tiene razón, pero políticamente es una herramienta. Claro. Porque, quieras o no, el día de diciembre asumís y entre febrero y a mayo tenés 10 billones de pesos de vencimiento de deuda. Pero el tema es la secuencia. ¿Qué es lo que impacta primero? Yo creo que lo que primero va a impactar va a ser todos los ajustes, el ajuste fiscal, impacta negativamente al principio, el consumo, etcétera, y después los impactos positivos que son cuando la economía se empieza a normalizar, y bueno, ahora ya puedo exportar tranquilamente. Pero si vos me decís, chico, ¿cuál es el tipo de cambio hoy de largo plazo, el tipo de cambio promedio que Argentina tuvo históricamente a precios de hoy? Son 700 pesos. Que en esta década, donde el nivel de actividad es prácticamente el mismo que tenías en 2011, se da con un 15% más de población. Y cuando se hace eso, aquella gente que estaba más cerca de la línea de pobreza, obviamente cae por debajo de la línea de pobreza, porque ahora le toca una partecita menos de producción. Y yo creo que sí, yo estoy optimista. Para mí es una noticia favorable, no solamente de Milei, sino de la sociedad argentina que dijo, basta de mentirme. Claro. Contame, no me mintas más, contame bien qué es lo que estás pensando hacer y vemos. Bienvenidos a una Border Session, en una semana en la que nuevamente la economía tiene preponderancia, sobre todo por la incertidumbre hacia el futuro. Vamos a hablar con Fausto Espotorno. Fausto Espotorno es director de Orlando Ferreres y Asociados y de la carrera de posgrado de la UADE, economista, obviamente, y está en línea con nosotros. Hola Fausto, gracias por recibirnos. Mi primera pregunta es: esta palabrita que estuvo en boca de todos esta semana y que le generó terror a Cristina y a todos sus seguidores, me imagino, la estanflación, ¿es algo que vamos a conocer en una futura gestión de Milei, según sus propias palabras, o es algo que ya lo tenemos un poco caminado? Mira, no, esta inflación significa, es una composición de palabras, es estancamiento e inflación. O sea, para tener esta inflación tenés que tener una economía que no crece y con inflación, que es más o menos lo mismo que venimos llevando los últimos 11 años, una década. De hecho, la economía argentina dejó de crecer en el 2011. En octubre del 2011 tenía que a partir de ahí comenzó esta inflación económica que nos lleva una década. Y lo vemos en que el empleo privado formal no crece, que la actividad económica, si mirás el nivel de actividad económica de julio, para dar un número de julio, este julio, fue igual que el que tuviste en octubre del 2011. Y el de septiembre y fue un poquito por arriba, porque hay fluctuaciones, no es estable, pero hay que comprender el concepto de estancamiento primero. ¿Qué es estancamiento? No es que un año, este año creció el 3% del PBI y estamos creciendo. Eso no necesariamente es crecimiento económico. Si vos mirás del 2011 para acá, tuviste años donde el PBI dio positivo, como el 2013, como el 2015, como el 2017, pero si vos mirás bien, en realidad el 2013 creció porque el 2012 cayó, el 2015 creció porque el 2014 Siempre son cayó. rebotes de una caída. Todo rebote en una caída. Vos ves un ciclo así, pero no ves esta tendencia, ves una tendencia de estancamiento. Esto es como decir, mira, yo tengo una fábrica que es capaz de producir 100 millones de botellas, poner que produzca botellas, al año, y estas 100 millones de botellas al año las produzco, ahora puedo producir 100 millones de botellas al año, y por ahí en un año produzco 80, otro año produzco 90. Entonces, claro, cuando produje 90 dije, ay, crecí porque el año pasado produje 80, pero no es crecimiento. Crecimiento es cuando tu fábrica, que puede producir 100 millones de botellas, al otro año puede producir 110, porque agrandaste la fábrica, porque tomaste nuevas salas, porque contrataste nueva gente, porque compraste nuevas máquinas, y al otro año puede producir 120. Pero si solamente pasa de crecer, de producir 80, 90, 100, 80, 90, 100, eso no es crecimiento. Vos querés que crezca el tamaño de la fábrica. Entonces, estancamiento, llevábamos ya una década y un poquito más de estancamiento, que además se agrava por el hecho de que en esta década, donde el nivel de actividad es prácticamente el mismo que tenías en 2011, se da con un 15% más de población en este periodo. Eso explica por qué ahora tenemos que dividir el Producto Bruto o la producción entre más gente. Y cuando se hace eso, aquella gente que estaba más cerca de la línea de pobreza obviamente cae por debajo de la línea de pobreza, porque ahora le toca una partecita menos de producción o de ingreso por habitante. Y incluso lo de clase media es más pobre y la clase rica es más pobre. O sea, en Argentina obviamente la clase de altos ingresos tiene más capacidad de salvarse un poquito más, pero cuando vos ves
¿Qué ingresos son necesarios en Argentina para estar en el 0,8% más rico de Argentina? Pero esto cualquiera es rico en Argentina. Estamos hablando de $8.000 por mes. Y ahí estás en el pico de lo más rico de Argentina. Es un ingreso que en cualquier otro país del mundo es clase media alta, ponele, pero no el extremo rico, ¿no? Claro. O sea, no estamos hablando del 10% más rico, estamos hablando del 0,8% más rico de Argentina. Entonces te das cuenta que toda la población argentina se empobreció. Y eso es Ahora, porque no esto vamos es el creciendo. estancamiento. Y la inflación también es algo que De, conocemos y que existe. de que existe prácticamente del 2007 que viene la Esto me inflación. trae otra pregunta. Entonces, lo que advierte Milei que va a suceder, porque lo noto como con muchos reparos, como muy la anti-Macri, ¿no? Voy a contar todo lo que hay. Lo que está diciendo como vamos a vivir este periodo, ¿no sería muy distinto de lo que estamos viviendo o sí? No, lo que él dice es, posiblemente, con los ajustes que haya que hacer en la economía, con el reordenamiento económico que vamos a tener, y en el reordenamiento económico, al principio se pagan todos los costos, y eso hace que el proceso inflacionario se vuelva más profundo, ¿no? Ya por ahí se te cae el nivel de actividad económica, la inflación por ahí se acelera, etc. O sea, se le Eh, sacás el respirador artificial que le daba el Estado a determinados sectores, como la obra claro, pública, ¿no? exactamente. La obra pública, vas a tener que ordenar, por ejemplo, tarifas, los servicios públicos, aquellos que están subsidiados. Algunos mantendrán subsidiados porque no lo pueden pagar, pero hay otra gente que no puede pagar y sigue estando subsidiada. Entonces tenés que ordenar eso. Tenés que desarmar la maraña cambiaria que es hoy comprar dólares, vender dólares, importar o exportar. Porque no podés vivir sin importaciones ni exportaciones. Y todo eso genera reordenamientos económicos, cambios en los precios relativos, ¿no? Precios relativos que están alterados y que, por ejemplo, que vos vas a cargar nafta y el litro de nafta es más barato que el litro de agua que compras en la misma estación de nafta. Entonces, tenés esas alteraciones de precios que hay que ordenarlas. Y todo eso genera como un desorden inicial que obviamente afecta al nivel de actividad económica. Para ponerlo un gráfico, cuando vos tenés que ordenar placar de tu casa, no sé si te dedicas mucho a ordenar placar de tu casa, ¿cómo lo ordenás? ¿Cómo lo empezás a ordenar? Sacás todo, y Seguí la voz, por favor, no me la devuelvas porque no te sé qué mierda decir. vos sacás todo el placar y Sí, empezás a ordenar. Si en ese momento que sacás todo entra tu pareja, tu pareja y te dice, che, ¿qué pasó acá? ¿Explotó una bomba? Bueno, sí, bueno, espera que estoy ordenando, le decís. claro, dame 2 horas. Claro, claro, Y después empezás a doblar todo, lo vas metiendo y al final queda todo ordenado. claro. Pero en un momento, al principio, se te desordenó todo, estás peor que antes. ¿Y pero qué pasó? Y algo así es lo que pasa con la economía. Cuando decís, yo tengo que Fausto, ordenar todo, al principio te genera esos cambios en la economía que te producen a un nivel de actividad económica más baja, ¿no? ¿cuánto dura el principio? Bueno, ahí empezamos a preguntarnos todos cuánto va a poder hacer Javier Milei de todo lo que quiere hacer, qué tanta capacidad política tiene de organizar algunas cosas, porque algunas cosas se hacen por decreto, otras cosas se hacen por resolución del Banco Central, otras cosas se hacen por leyes, Ahí ¿no? vamos. Y ahí empieza la discusión del Congreso y que sí, que bueno, que lograr que los gobernadores me apoyen, que algunos diputados me apoyen, que no están tan de acuerdo, bueno, Sí, porque viste que él, por ¿no? ejemplo, tiró, voy a simplificar el costo de la carga tributaria, porque no puede ser que alguien que trae, no sé, un tornillo desde Río Negro tenga que pasar por, está bien, pero tiene que convencer al gobierno de Río Negro, a la municipalidad de Chipoleti, de La Plata, no sé, de todos los lugares que no sé cuáles. Todo lo que está en el medio. Claro, hay que convencerlos a que todos ellos sigan los consejos del presidente de la nación y bajen los impuestos. Y eso va a ser muy loco que pase. Sí, a ver, yo creo que hay varias fases acá. No sé si van a ser todas juntas o en secuencia, eso no lo sabemos. Pero hay varias fases. La primera fase para mí va a ser, bueno, empezar a poner el gasto del Estado. O sea, el Estado no puede gastar. Si vos querés bajar la inflación, tenés que equilibrar las cuentas públicas, ¿no? Y eso puede ser negativo al principio, pero después es positivo. Fíjate que en los dos periodos presidenciales en los que se empezó por ordenar las cuentas públicas, o lo que se ordenó las cuentas públicas, fue el de Menem al principio con la convertibilidad, y el de Néstor Kirchner al principio, los dos generaron una baja en la inflación, una inflación baja, relativamente baja, y un crecimiento económico después. O sea, a paso de ser que al principio algunos
putearon, por así decirlo, ¿no? Pero ambas cosas, una vez que pasaste ambos etapas, generaste un crecimiento económico y una inflación más baja. ¿Eso es por qué? Porque vos para bajar la inflación sí o sí tenés que ordenar las cuentas públicas. No podés bajar la inflación sin ordenar las cuentas públicas. No hay forma. La otra cosa que tenés que hacer es bajar la emisión monetaria por cualquier otra razón que esté dando vueltas, como por ejemplo las LELIQs, que emiten pesos. Entonces, también tenés que bajar el stock de LELIQs. No digo que lo vas a eliminar, pero por lo menos bajarlo, reducirlo para que no sea tan dañino. Y Es eso empieza otra de las palabritas de moda, la bola del elix. Ahora todos la bola hablamos de LELIQs. como si entendiésemos qué es, pero, pero bueno, es algo contundente o importante, es realmente chupa muchos pesos, porque por ejemplo Maslatón a mí acá me dijo, la bola del elix genera un costo diario, no sé si eran 63.000 millones de pesos, como que era superior al gasto del Estado diario. Sí, es superior a todo el Estado diario de los LELIQs. Las LELIQs generan un déficit del Banco Central de casi, este año va a terminar en 7 puntos, 8 puntos del PBI. Y todo el déficit del Estado, todo el déficit del Estado es de 5 puntos del PBI, un poquito menos. O sea, que es más grande el déficit de las LELIQs que el Estado. Lo que pasa es que las LELIQs es un tema un poco más complicado de entender, pero es una variable financiera. ¿Qué significa eso? Que si Argentina logra bajar las tasas de interés nominales porque baja la inflación, ese déficit se achica solo. Ah, ¿No? ok. Porque, Claro, porque, porque sube el precio por inflación. no, porque baja la tasa de interés. O sea, el déficit de las LELIQs es una tasa de interés. Como la tasa de interés está en 133% anual, porque la Mm. inflación es 100% anual, claro, es un montón de pesos que tenés. Pero si la tasa de interés fuera 2% anual, porque no tenemos inflación, el déficit de las LELIQs sería muy chiquitito, sería despreciable. La tasa de interés hace al déficit. Entonces, vos necesitas reducir la emisión monetaria, reducir de todas partes, la Claro. del IX, la del coso, para empezar a bajar la inflación. Y una vez que empieza a bajar la inflación, el proceso de la LELIQ se vuelve a favor, porque empieza a bajar la Claro, inflación, baja porque la si tasa, empezás baja la con las LELIQ. LELIQs, en realidad estás pagando más costo que el que podrías pagar si primero ordenás las cuentas y después las LELIQs las puedes Claro, recomprar, no sé cómo se absorber, con menos dólares, digamos. exactamente. Entonces, vos lo que tenés que hacer es arreglar las cuentas públicas primero, tratar de dar una señal al tema del LELIQ de que la vas a reducir el efecto, el impacto, y a partir de ahí, bueno, empiezan las cosas que serían buenas. Por ejemplo, conseguir financiamiento internacional para traer dólares, porque estás muy vacío de dólares. Puedes decir, che, más Bueno, que allá pero de la política esa económica. reunión que tuvieron con el fondo, viste que Milei dijo que hablaron eh, por los vencimientos. Las características de la reunión fueron para pedir más plata, obviamente, ¿no? No, no van a ser Puede ser, así solo para los vencimientos. No puede sé, ser. No, no, los vencimientos son importantes porque si no tenés que pagarle al fondo. Porque claro. ya no tenés suficientes dólares, por lo menos no tenés que pagarle. Eh, pero por otra parte, vos tenés unas reservas netas negativas de oro de 8.000, 9.000 millones de dólares, o sea, debés 8.000, 9.000 millones de dólares, tenés deuda comercial de los importadores que trajeron productos pidiéndole prestado a alguien de afuera, por lo menos 18.000 millones de dólares, y así no puede funcionar. Entonces, si vos liberás el tipo de cambio, liberás cualquier cosa en estas condiciones sin dólares, no sabés dónde puede terminar el ajuste. Entonces, necesitas algunos dólares para contener o para respaldar o para asegurarte que cuando empieces a liberar el tipo de cambio, a liberar el comercio exterior para que pueda haber otra vez exportaciones, importaciones, etcétera, tengas dólares por si las cosas se escapan, ¿no? ¿Hay un precio posible de referencia de cuánto saldría el dólar liberado o unificado? Bueno, hay dos problemas ahí. Es como una pregunta con dos respuestas. Bueno, esto es que casi me voy a poner en matemático, pero todos sabemos que se puede resolver un sistema de dos ecuaciones necesitas de dos incógnitas necesitas dos ecuaciones. Acá pasa lo mismo. Hay dos incógnitas, el tipo de cambio y la inflación. Si yo libero el tipo de cambio, me sube 100% el tipo de cambio, ponele, tiene un número, y me sube 100% de la inflación, no logré nada. Claro. Es que estoy en el mismo lugar. Entonces, tengo que contener la inflación al principio y contener el tipo de cambio. Ahora, el problema es que la inflación al principio no la puedo contener porque tengo que corregir precios, tengo que corregir precios de tarifas, tengo que corregir Claro. precios que están regulados, Claro, etcétera. te va a impactar en la Entonces, inflación directo. claro, entonces lo que primero tendría que hacer es empezar a liberar algunos precios y después corregir el tipo de cambio
y reducir la cantidad de dinero. Porque el otro punto que es importante, si vos liberás el tipo de cambio y seguís emitiendo pesos, el tipo de cambio sigue corriendo, porque total hay infinitos pesos para comprar dólares. Entonces, tenés que limitar la cantidad de pesos porque en algún momento, si hay pesos, una cantidad limitada de pesos, ¿cuántos dólares puedo comprar? Bueno, la cantidad de pesos que haya. No hay más pesos para comprar. Entonces tengo que coordinar las tres cosas. Pero si vos me decís, chico, ¿cuál es el tipo de cambio hoy de largo plazo? El tipo de cambio promedio que Argentina tuvo históricamente a precios de hoy son 700 pesos por dólar. 650, 700 pesos. Por ahí estuvo la historia del tipo de cambio en Argentina. Ahora, si yo libero el tipo de cambio, no se me va a ir a 700 pesos. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que libero el tipo de cambio, me sube la inflación, entonces ahora ese 700 pesos ya no es 700 pesos, es 700 pesos más lo que me dé la inflación. Y Te así va a quedar sucede. 1.300, pero bueno, la idea Bueno, sería que se estabilice en el orden de si se está claro, haciendo esto bien, digamos. exactamente. Para eso, además de que tengo que liberar, pero además tengo que contener la emisión monetaria, porque si no, sigo emitiendo pesos, y obviamente cada vez que emito pesos, más Claro, gente va a comprar claro. dólares. Es Claro. como Ahora, sigo. cuando contenés la emisión monetaria, también se va a sentir en la calle que hay menos pesos, esa actividad económica tal vez que ahora vemos, ¿qué pasa? Que no hay plata, pero están todos los restaurantes llenos, va a empezar a caer, eso también. Obvio. Turismo, todo lo que vemos ahora floreciente, digamos. Bueno, porque en Argentina, te voy a poner, a ver si se entiende de esta forma. Los argentinos tenemos una moneda para ahorrar. Esa moneda para ahorrar es el dólar. Pensamos nuestros ahorros en dólares y nuestro consumo en pesos. Si vos decís, che, ¿qué está barato? ¿Ir a un restaurante o ahorrar? No Y está no, barato ir al restaurante. sí. Ahorrar es carísimo. Si el sueldo promedio en Argentina son 350, 400 dólares por mes del promedio formal, o sea, de los que están mejor. Si querés ahorrar 100 dólares, es un esfuerzo enorme de ahorro, que además no te sirve para nada, porque con 100 dólares, si te des comprar un auto que vale 15.000, te va a llevar 50 meses. Sí. Para cuando llegaste el auto ya no existe más el que querías. Ahí dijiste algo, ¿no? El promedio de sueldos en la Argentina es de $300. Y eso, vayamos a las buenas noticias, ¿no? Eso Mm. podría generar la atracción de capitales de afuera que digan, bueno, en lugar de poner una sede de no sé qué, CNN, bueno, está en Argentina justo, pero de otra marca en Chile, en Uruguay, en Brasil, la pongo en Argentina, porque tengo los costos Exactamente. relativos muy baratos. Sí, igual el salario en dólares, hay una particular, el salario en dólares bajo es consecuencia del cepo cambiario. Es algo que nunca te dicen cuando ponen un cepo cambiario. Y te voy a explicar por qué. Cuando yo pongo el cepo cambiario, lo que quiero es contener los precios de los productos de exportación y de importación. ¿Tá? Entonces, si yo tengo un salario de 350.000 pesos, para redondear, para el exportador eso es un costo de $1.000 por trabajador, Ujú, porque es su precio de 350 dólares. ujú. Pero para el trabajador es un salario de 350 dólares, porque el costo del dólar para el trabajador es $1.000. Entonces, fíjate que no puede aumentar el salario en dólares, porque al poner un techo al precio del exportador, le estoy poniendo un techo al salario que puede pagar el Claro, exportador. pero se supone que van a sacar esas regulaciones, ¿o no? Bueno, cuando sacan la regulación, lo que suele pasar es que el salario en dólares mejora, como pasó en 2016, y ahí el efecto de, che, ahora puedo ahorrar más. Ahora $100 no es tanto para mí, porque ahora mi sueldo pasó de 350 dólares a 700. Bueno, ahora puedo ahorrar más y dejo de consumir, porque ahora me conviene más ahorrar que consumir. O por lo menos, ¿Sos más o menos. optimista? Yo creo que sí, yo estoy optimista, porque creo que por lo menos estamos en vista de a resolver los problemas. Sabemos qué problemas tenemos, sabemos que ahora sí vamos a enfocarnos en resolver estos problemas, que son el déficit fiscal, el cepo cambiario. Es un lío, el placar nuestro está totalmente desordenado, hay ropa de hace 30 años, hay basura y papelitos y tickets que quedaron ahí guardados de, Pantalones de la talla década del 12. 90, pantalones que no entran más, tal cual, ¿viste? A mí una de las Replicamos. cosas políticamente, o sea, que me parecen como una curiosidad del personaje del presidente Milei, no recuerdo un presidente que nos haya dicho, antes de asumir, siendo electo, las verdades, nos haya cantado las cinco frescas
tan Sí. claramente, ¿no? Eso creo que No, debe no. ser algo positivo porque sostiene igual, lo hace en el momento de mayor popularidad de él, en el momento en el que tiene más fuerza de parte de la gente y ese es el momento en el que hay que aprovechar para decir las cosas, ¿no? Ujú. Bueno, es que exactamente, y eso la verdad también es una noticia favorable, no solamente de Milei, sino de la sociedad argentina que dijo, basta de mentirme, Claro, ya no me... contame, no me mintas más, contame bien qué es lo que estás pensando hacer y vemos. Es algo bueno porque por un tiempo la sociedad argentina estuvo dispuesta a aceptar mentiras y promesas. Argentina pasó del típico político que promete algo y después no lo cumple, a directamente a aceptar mentiras como verdades y defenderlas a capa y espada, que eran mentiras, como que la emisión no genera inflación. Pero escúchame, no era un misterio bíblico. Sí, sí, sí. Cambió Eh, el sentido común de las cosas ya estudiadas por la ciencia, claro, económica. exactamente. Todo. Y así miles. Y bueno, ahora por lo menos dijimos, bueno, está bien, contame lo que hay que hacer, contame cuál es el problema y vamos a Y ver veamos cómo salimos. cómo salimos. Esta semana Maslatón decía, Milei está muy negativo, yo estoy mucho más bullish que Milei, y eso me hizo recordar a cuando a Massa se le preguntaba sobre las perspectivas económicas que tenía la Argentina, viniendo de un año con sequía, donde también hubo poca exportación, con todos los líos que ya conocemos. El año que viene, por más que haya esta recesión inicial o que se tomen estas medidas, la actividad económica per se va a mejorar. Sí, a ver, sí y no. A ver, porque tenés varios impactos. Entonces, el impacto del agro, que te seguramente te va a mejorar. Te mejora el agro, te mejora el interior, eso es. Pero también lo que te dije recién, si unificás, en algún momento puedes tener un golpe sobre el consumo. Claro. Además, aumento de tarifas, etc. Entonces, tenés positivamente por el lado de la oferta, del agro, de la energía, etcétera, y negativamente por el lado del consumo, por el lado de. Esto va a pasar una cosa rara, te va a aumentar el salario en dólares y va a bajar el consumo. Claro, vas a darte cuenta que te va a aumentar, o sea, le vas a dar más valor a la plata en un Sí, punto. exactamente. Pero la razón es, te pasó también en 2016 eso, la razón es que de repente tu salario real puede bajar, porque por ahí no crece el ritmo de la inflación, pero el dólar va a subir más, entonces te va a subir en términos de dólares, va a subir más que el dólar, entonces te compensa. Eso es el punto de partida para después sí tener un crecimiento más adelante, ¿no? Pero el tema es la secuencia, ¿qué es lo que impacta primero? Yo creo que lo que primero va a impactar va a ser todos los ajustes, el ajuste fiscal, impacta negativamente al principio, el consumo, etcétera, y después los impactos positivos que son cuando la economía se empieza a rearmar y dice, bueno, yo ahora ya puedo exportar tranquilamente, no tengo que pasar por un papelerío de gobierno, tengo que estar caminando ministerios para poder vender o comprar o invertir, etcétera. Y además no me atienden, porque, claro, cuando cada vez que pones estos esquemas todo regulado, lo que empieza a pasar es que los funcionarios están ahorcados, no te tienen el teléfono, no tienen tiempo, tienen. Y además hay gente que pagó, digamos, lo que le pedían para pagar, Sí, liberen cosas y que no le liberaron nada. O sea, no hay libro nada. quilombos muy grandes. Pero bueno, digo, en términos globales, macro, estratégicos, Argentina tiene el potencial, igual esto ya hasta podría escucharlo y decirlo, pero tiene un potencial enorme el año que viene, puntualmente, de que Sí, algunas economías estratégicas, bueno, generen como un... un salto, sí. Claro, o Sí, sea, yo, que no sean los restaurantes y el turismo, pero que sea otra cosa. no, yo creo que hay espacios ahí. A ver, incluso el turismo el turismo internacional por ahí tiene Sí, todavía bastantes sí, pues, chances. esos 2 mangos sale Eh, venir. Cayendo. y eso va a andar, pero está bien. Ahora, yo creo que Milei y Maslatón están hablando de periodos diferentes, porque este es otro tipo de discusión. ¿De qué periodo estás hablando? Milei está diciendo, mira, se está cubriendo también. Dice, yo al Claro, se está principio cubriendo por el primer año, ponele, claro. Claro, dice, va a ser, se está diciendo, al principio va a ser todo difícil, que además le permite a él echar la culpa al gobierno anterior, que además tiene razón, pero políticamente es una herramienta. Hasta mayo, la culpa del gobierno anterior, después es culpa tuya, ¿no? Es lo que le pasó a Macri, ¿te acordás que el segundo semestre nunca llegó y todo esto? Bueno, entonces, Milei está hablando de este periodo. Maslatón está pensando algo que es relativamente razonable y lo vemos también no solo en lo que es el Maslatón, sino también lo vemos en las acciones, en el valor de las acciones en Argentina, que han Sí, estado subiendo.
Y las acciones son inversión de alguien que está pensando más allá de un año. Porque estás pensando en futuros dividendos de la compañía, en futuras inversiones, en futuros negocios, que va más allá de lo que puede pasar el año que viene. Y puede pasar en varios años hacia adelante. Y ahí vos ves subas, lo que significa que hay mucha gente de mercado que está viendo un futuro para Argentina positivo, si es que se hace todo este programa, más allá que el primer año puede ser medio engorroso y medio sucio y desordenado, y estés en la etapa de que estás poniendo toda la ropa arriba de la cama y todavía no empezaste a ordenar el placar, ¿no? Pero yo creo que si uno mira más allá del 2024, que es difícil de determinar, porque hay uno sabe por dónde van a ir las cosas, pero después, específicamente, ¿cuál va a ser el tipo de cambio? Va a haber 3 tipos de cambio, va a haber 2, va a haber uno el primer mes, el segundo mes, tercer mes. Para eso, claro. O sea, no sé, yo creo que dolarizar es algo que Milei piensa, pero hoy parece que quedó fuera de política. Porque primero lo urgente, ¿no? Sería. Había un tema de estrategia ahí. Yo creo que había un tema de estrategia que era el siguiente. O sea, lo óptimo, si vos querés dolarizar, lo óptimo económicamente sería empezar por arreglar el déficit fiscal, salir del cepo, arreglar la moneda, etcétera, ¿no? ¿Crees que está armando un equipo económico Milei piola, competitivo? Sí, yo creo que, a ver, da la sensación que el equipo económico, por ahora con Caputo a la cabeza, Caputo sabe que ya tuvo experiencia en el gobierno, o sea que eso es importante. Estamos hablando de un gobierno donde el presidente no tiene experiencia en el gobierno, así que mejor que sus ministros tengan experiencia en el gobierno. Sí. Tenés ahí a Guillermo Franco, a Diana Mondino, no tiene tampoco tanta experiencia, pero es excelente. Y creo que tener un ministro de Economía como Caputo con experiencia también es excelente. Ahora, dado el perfil profesional de Caputo, uno se imagina que la prioridad de Caputo va a ser resolver un poco la cuestión de las LELIQs y de la deuda de gobierno, que es lo más urgente. Claro. Porque, quieras o no, el 10 de diciembre asumís, y entre febrero y a mayo tenés 10 billones de pesos de vencimiento de deuda, ¿no? Entonces, tenés que manejar eso con cierta eficiencia, y ahí Caputo me parece que es ideal. Después hay que ver quién nombra a Caputo en Hacienda, que va a ser una persona muy importante, etcétera, ¿no? Y después hay que nombrar gente, por ejemplo, en las empresas públicas, que están todas deficitarias y que tenés que... Y ahí hay múltiples soluciones. Tenés yacimiento de Río Turbio que se consume el propio carbón que funciona, que es simplemente porque queremos gastar plata ahí en eso. ¿Qué hay que hacer con eso? Hay que mejorarla, tiene posibilidad de mejorar la empresa y empezar a dar ganancias para poder después venderla, o no, o hay que cerrarla, o no. Que hay un que... ministerio específico para ver cuáles son los ministerios en los que hay que modificar, cerrar o se pueden privatizar, como que va a haber una lupa puesta en eso, ¿no? Obvio. Bueno. Y después casi un punto del PBI de déficit que debe ser empresas públicas. Totalmente. Después trenes no podés cerrarla. Porque no podés. Pero que encuentres un comprador rápido con cómo están los trenes hoy en Argentina, digamos. No, pero podés privatizar la gestión, puede ser una solución. Se hablaba de una época de lo que se llama convertir los trenes como si fueran autopistas. O sea, el Estado se queda con las vías y los trenes arriba son empresas privadas. O sea, es como si pagas un peaje por usar las vías. Si vos querés transportar algo, bueno, te compras tu trencito, lo pones arriba, le pagas el peaje a las vías y lo haces funcionar. Eso se había pensado ya en su momento. Hay un montón de opciones, pero tenés que sentarte y ver cómo resolver trenes. Se ve que hay, pero por lo menos lo que está bueno es que haya las ganas de asumir los riesgos para cambiar algo, para que finalmente cambie algo. Así que bueno, esperemos que salga bien. Fausto, como siempre, un gusto escucharte, súper claro, súper, obviamente, sólido con todo lo que decís, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.